Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. En el programa de hoy abordaremos desde una mirada latinoamericana la última década en China y los logros que ha conseguido el país asiático durante este periodo en cuanto al desarrollo económico, estrictamente en materia de sus políticas económicas y financieras, en el fabuloso avance en la construcción de infraestructuras y el desarrollo científico y tecnológico. Pero también ampliaremos nuestro programa para analizar el siguiente paso del desarrollo económico, el desarrollo social de China. Y tal como lo señala claramente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la erradicación de la pobreza para su fin último, el bienestar social. En este aspecto, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y del presidente chino Xi Jinping, analizaremos las acciones emprendidas que llevaron a China en 2020 a cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en todo el país. Para esta edición del programa, el corresponsal de CGTN en español en Perú, Leonie Llanos, ha invitado al reconocido académico y experto peruano en política y economía de China, Carlos Aquino Rodríguez, economista y director del prestigioso Centro de Estudios Asiáticos de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en la capital peruana, quien en el plano del desarrollo social hará un repaso de los avances que ha tenido China en educación, salud, seguridad social y empleo. Veamos. Bien, gracias Wu Shuoyu por el pase. Bienvenidos a esta primera edición de Mirada Económica desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Lima. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial. Se trata de Carlos Aquino Rodríguez, él es director del Centro de Estudios Asiáticos de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Carlos, gracias por aceptar la invitación aquí en CGTN en español. ¿Cómo estás, Leo? Encantado de estar contigo otra vez. Está el mundo en este momento viviendo tiempos cruciales, tiempos difíciles. La pandemia de COVID-19 que aún persiste, la crisis energética sumada a una crisis alimentaria global, están golpeando a distintas economías del mundo, entre ellas la economía china, por supuesto. Sin embargo, estamos aquí para analizar, a pesar de todos esos desafíos, cómo se ha desempeñado China en los últimos 10 años en el plano del desarrollo económico y social. Y en ese punto, en el plano social, quisiera comenzar esta conversación con respecto a la erradicación de la pobreza. China ha mostrado cifras realmente sin precedentes en ese ámbito y quisiera que nos expliques cuál ha sido ese devenir, cómo es que China ha logrado este éxito en 10 años, aun cuando hace 3 años se ha visto sometida a este enorme desafío que el mundo enfrenta con la pandemia del COVID-19. Sí, efectivamente, estos últimos 10 años han sido una etapa muy interesante para el mundo, pero especialmente para China, ¿no? Recordemos que hace 10 años, el 2012, China entró como ya la segunda economía más grande del mundo, creciendo altas tasas de crecimiento económico, pero como lo has dicho, enfrentó desafíos como todo el mundo, pero creo que China lo ha sabido vencer, ¿no? Quizás lo más destacable es el hecho de la eliminación de la pobreza absoluta, ¿no? En el año 2020 el gobierno chino confirmó de que ya la pobreza absoluta había acabado en China, y esto es increíble por varias razones. Primero porque China es un país enorme, 1.400 millones de habitantes, y sacar a, se dice, 700 millones de la pobreza en los últimos 40 años, pero especialmente los últimos 10 años, fue una pobreza increíble. Segundo, porque irónicamente en el año 2020 termina la pobreza en China, mientras en el resto del mundo, por el tema del COVID-19, la pobreza más bien se incrementa. Entonces es una ironía, ¿no? El mundo se incrementa la pobreza, pero en China esta termina. Ahora, ¿esto por qué ha sido posible? Porque China no solo ha tenido altas tasas de crecimiento económico, sino que lo más importante, a diferencia de otros países, es que este crecimiento económico ha sido alcanzado con una redistribución del ingreso, ¿no? Sabemos que China decretó que ya es una sociedad modestamente acomodada. La idea es obviamente alcanzar a ser una sociedad moderna, desarrollada en todo sentido, pero, y aquí está la mano, el énfasis del presidente Xi Jinping, con una prosperidad común. ¿Qué significa? Que este rápido crecimiento económico de China no solo beneficia a una capa minoritaria, como ha ocurrido lamentablemente en la experiencia de otros países, sino que beneficia a la mayor parte de la población. Eso me parece
súper interesante, es un apunte también que quería hacer, pero vamos a pasar a hablar ahora sobre este aspecto del desarrollo social y para ligarlo a este desarrollo económico que tiene que ver con la salud, la educación, ya que hemos hablado de pandemias, la salud, la educación, el empleo, ¿no? Y las perspectivas de esos rubros que son muy importantes en materia económica para China. Sí, yo creo que, como decíamos, también China no solo ha crecido económicamente, las altas tasas de crecimiento de su Producto Bruto Interno lo demuestra, sino que ese desarrollo se ha traducido en gran parte en el mejoramiento del nivel de vida de la población. La población no solo ve incrementado su bienestar, no solo porque puede ganar más, y el salario de China ha crecido sin ninguna duda en los últimos 30, 40 años de reformas económicas, especialmente en estos últimos 10 años, sino los chinos cada vez tienen más acceso a la educación, la vivienda y la salud, ¿no? China tiene un concepto, por ejemplo, muy interesante de derechos humanos, pero más importante que eso es tener acceso a la educación, tener acceso a una educación para todos, no solo para los privilegiados. La educación se supone que debe ser, el Estado debe brindar la educación a todos gratuita, ¿no? El tema de la vivienda, que también es un problema bastante grande. China es un país con mucha población, a pesar de ser un país con un territorio inmenso, sabemos que no mucho del territorio es apto para vivir, entonces la vivienda es cara, entonces también está tomando medidas para que sea más accesible el tema de la vivienda y el tema de la salud especialmente, ¿no? China en los últimos 20, 30, 40 años, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de una forma impresionante y eso se debe fundamentalmente a dos razones. Obviamente la dieta ha aumentado, cada vez comen mejor, tienen mejor acceso a carbohidratos, proteínas especialmente, y segundo es el tema de la salud, pues los niños se vacunan, no hay niños enfermos, entonces eso ha permitido que China, repito, viva más. Y lo otro que siempre yo muestro a mis alumnos, eso se muestra, por ejemplo, en que los chicos son cada vez más altos. O sea, en los últimos 40 años los chicos y las chicas chinas han aumentado entre 10 y 15 centímetros. Es algo increíble. Se decía increíble. Antes se decía que porque eran de la región del norte tenían que ser más altos y ahora es en todo ahora es, digamos, que se uniformizó. Es obvio. En todo China encuentra gente de talla es alta. Educación y salud, definitivamente. Y eso ha pasado antes en Japón, por ejemplo, en otros países. Entonces, esa es una muestra clarísima de que el crecimiento económico no solo es la macroeconomía, no solo es mayores exportaciones, el crecimiento económico, sino se traduce en el mejoramiento del nivel de vida. En desarrollo social, en buena cuenta, ¿no? Que es lo que prosiga el desarrollo económico, que muchos países, incluso en nuestra región, todavía mantienen una deuda pendiente. Definitivamente. Y específicamente en estos 10 años que han pasado, poniéndose en estos 10 años recientes, bajo la presidencia del presidente Xi Jinping, y para quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en China, de experimentar China, hemos notado que el país ha pasado, bien lo apuntas tú, a una economía de consumo, saliendo de una economía por muchas décadas de ahorro. El común y corriente del ciudadano chino tenía siempre, digamos, esa disciplina y esa tendencia hacia el ahorro. ¿Cómo crees tú ahora que se puede extraer beneficios y ventajas en esta nueva sociedad moderna china en la que se promueve más el consumo, porque hablábamos recientemente de la clase media, pero el consumo para, alcanzar un mayor progreso? Sí, eso es muy importante. Yo creo que uno de los motores del crecimiento de la economía china ha sido la gran tasa de inversión. Y eso se debe, como tú lo has dicho, porque China ahorra mucho, ¿no? Efectivamente, China ha sido el país que más ha ahorrado en el mundo, prácticamente casi 40% de su economía. En otros países, en el Perú, es menos del 20%, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente ha habido unos cambios en los últimos años, ¿no? Los chinos cada vez están consumiendo más, están gastando más su dinero. Yo creo que eso se debe a varias razones. Primero, porque tienen la confianza en sí mismos, ya no es una economía donde están de subsistencia, lo poco que ganaban lo tenían que ahorrar en previsión de cualquier cosa que pueda pasar. Ahora pueden ahorrar y pueden consumir porque tienen probablemente un trabajo estable, ¿no? Segundo, yo creo que los chinos han desarrollado ya productos que ellos pueden consumir, o no solo eso, y algo que es muy importante para el resto del mundo. China cada vez está abriendo más su mercado, cada vez es más posible consumir productos chinos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace algunos años era impensable que en China se pudiera comprar, por ejemplo, ropa hecha en otros países. Ahora no, ahora de hecho la mano de obra en China ya es cara porque los chinos ganan más, se está importando ropa, por ejemplo, de Vietnam, de Indonesia. Entonces,
ese hecho de que los chinos gasten más significa, primero, que obviamente acceden a un nivel mayor de consumo y de bienestar, y segundo, que es beneficioso para el mundo, porque China no solo compra materias primas como siempre lo hacía para su industria, sino también está comprando productos para sus consumidores. Eso beneficia a los otros países como el Perú, que le puede vender, por ejemplo, productos agroindustriales. Entonces yo creo que es beneficioso tanto para China como para el resto del mundo que China consuma más, ¿no? El Fondo Monetario Internacional hizo una previsión de crecimiento económico de China del orden del 8.1% para el año 2021. Esa previsión de crecimiento se cumplió según las propias cifras del gobierno chino. Sin embargo, la pandemia ha propiciado un nuevo desafío, como hace un momento conversábamos, y en ese sentido, económicamente, ¿cómo crees que se ha situado el derrotero de China en estos últimos 10 años? ¿Y cómo crees que le irá al país asiático en la siguiente década? China empezó justo esta última década, el 2012, con altas tasas de crecimiento económico, por más o menos 9-10% anual, ¿no? Que reafirmaba el crecimiento que había tenido en los últimos 33 años desde que empezó su crecimiento económico acelerado, ¿no? Con la reforma de apertura de la economía de 1979 en adelante. Pero después de eso, ese crecimiento ya no ha sido tan alto, pero aún así ha seguido siendo bastante grande, ¿no? Y efectivamente el año 2021 China llegó a crecer 8.1%, algo también todo un récord en el mundo, o tal como lo había previsto el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿No? Como hemos mencionado, hay varios desafíos, el tema de la pandemia, el tema de la situación internacional con los altos costos de la energía, altos costos de los alimentos, que dicho sea de paso no ha tenido mucho impacto en China, mientras en otros países se ve gente sufriendo por los altos precios de los alimentos. La energía en China no ha sido eso así, pero aún así China enfrenta desafíos porque todavía una parte de su producción, cada vez menos, lo envía al resto del mundo. Y hablando del aspecto tecnológico, en el que China hoy es un líder indiscutible en el mundo, ¿cómo analizas, por ejemplo, el Perú es un muy claro ejemplo en el que compañías como Huawei están implementando esta llamada conectividad digital a través de la tecnología 5G. ¿Crees que esto está no solamente ayudando a China, sino ayudando al resto del mundo a lograr en menos tiempo o, digamos, a recuperar el tiempo perdido en cuanto al desarrollo económico? Sí, efectivamente. Yo creo que China ha demostrado en los últimos 30, 40 años que puede tener avance tecnológico comparable con de las mayores economías del mundo. Justamente uno de los temas, tú lo has señalado, el hecho de la tecnología 5G. China es el líder mundial en esta tecnología y Huawei es una de las empresas más importantes y cada vez Huawei tiene más presencia en China, ¿no? Yo creo que la tecnología del futuro, la industria del futuro, la industria 4 que se llama, depende de la inteligencia artificial, de las tecnologías de información y comunicaciones, y China es un líder muy importante en ese sentido. Otro punto también, por ejemplo, que tiene mucho que ver en el tema del Perú es, por ejemplo, China ha desarrollado pues empresas portuarias impresionantes. Tenemos el caso del puerto de Chancay, donde está invirtiendo, se va a invertir sí, sin duda eso es una obra claro, con COSCO Shipping, porque haría el puerto más moderno del Pacífico Sur, ¿no? Y haría que el Perú sea un hub, ¿no?, de comunicaciones. Y está enmarcado discúlpame que te interrumpa, pero está enmarcado en esta iniciativa china a la que Perú se adhirió hace unos años, que es la iniciativa de la franja y la ruta. Dicho sea de paso, el próximo año va a cumplir 10 años, ¿no? Entonces en el Perú, yo creo que el próximo año todavía no se va a inaugurar este puerto, este megapuerto, pero yo creo que va a presentar un gran avance. De hecho, el Perú es el país que se incorporó en el año 2019, ¿no?, a esta iniciativa de la franja y la ruta. Son 21 países de Latinoamérica, son 142 países en el mundo que están. Porque yo creo que los chinos con esta iniciativa, creo que la idea fue brillante, ¿no? Si algo necesita el mundo, no solo países como el Perú, sino incluso Japón, Estados Unidos, es infraestructura. Yo creo que China tiene la tecnología para hacer eso, que no lo tenía hace 40 años, pero lo ha desarrollado, tiene el dinero para prestar, y yo creo que sus empresas han desarrollado costos que son mucho más competitivos que otros países. Entonces yo creo que es un gran avance en este sentido, y yo espero que el Perú, que necesita mucha infraestructura, pueda aprovechar plenamente las oportunidades que brinda esta famosa iniciativa de la franja y la ruta, ¿no? En tiempos tan difíciles como los que atravesamos, un aspecto importante del sostenimiento de la economía tiene que ver con la seguridad alimentaria. En ese aspecto, ¿qué
ha hecho China en estos últimos años y en particular en estos últimos 3 años a raíz de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, ¿no? China, yo creo que uno de los ejes fundamentales de su política, no solo este gobierno, sino si uno analiza la historia china, los grandes imperios, es la seguridad de la población, ¿no? Porque cuando no hay alimentos, obviamente ocurre crisis en cualquier país del mundo, más en China, sabemos que es un país de enorme población. No solo eso, China tiene un quinto, un poco menos de la población mundial y solo tiene el 7% de la tierra cultivable del mundo. Entonces es una proeza alimentar a esa cantidad de gente. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno chino en los últimos años? Principalmente ha puesto mucho énfasis en la agricultura, ¿no? Leía justamente que, por ejemplo, hace una semana había una cosecha récord de papa en el norte de China, en Manchuria, ¿no? Gracias a las políticas del gobierno. Una de las primeras políticas del gobierno, cuando empezó sus reformas económicas, fue justamente elevar el nivel de la población, de la gente del campo, modernizando la agricultura, a través de construir no solo vías de comunicación, sino, por ejemplo, dar fertilizantes, incluso maquinaria a mucha gente para que incremente su producción. Primero y segundo, lo que también es muy importante, los chinos son previsores. China, si bien es cierto, produce mucho, pero no produce totalmente todos los productos que consume. Tiene que importar algunos, importa grandes cantidades de trigo, por ejemplo, de cebada, y ha importado. O sea, China, digamos que ya estaba preparada para la presente crisis, ¿no? El stock de alimentos que tenía China, que había comprado, le ha permitido justamente que no haya inflación. Repito, en el Perú somos testigos, la gente se queja por los altos precios del pan, el costo del trigo. En China no había eso. ¿Por qué? Porque ha habido una cosecha récord en varios productos y los chinos previsores habían comprado, ya se habían estoqueado de estos productos porque el gobierno planifica, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo, creo yo, el hecho de que el gobierno chino cada vez ha desarrollado más tecnología que hace productivos esta actividad, ¿no? La cosecha de muchos productos ha elevado su cantidad por la introducción, repito, de modernas tecnologías en el campo que ha habido en los últimos 30, 40 años, ¿no? En este plano, precisamente China es líder en el desarrollo biotecnológico. A eso seguramente apuntas con tu comentario. Exactamente. Por ejemplo, China hace años descubrió, por ejemplo, sembrar arroz en suelos salinizados, por ejemplo, algo que era imposible hace 20, 30 años, ¿no? Y sabemos que el problema de la salinización es común en todo el mundo, porque mientras más agua pones, se saliniza el suelo. Entonces China desarrolla este tipo de productos. Por ejemplo, hacer papas en lugares con climas extremos, en Manchuria estamos hablando, donde la temperatura llega a 20, 30 grados bajo cero, producen. Entonces ha producido semillas resistentes a las enfermedades, resistentes a los climas extremos, resistentes a la salinidad y ese tipo de productos. Sí, eso se ve en muchos productos agrícolas y no solo eso, ganaderos en China. También sabemos que China consume, por ejemplo, mucho cerdo y también ahí había un momento muy importante. El cerdo es el alimento fundamental de la dieta china, como tú bien lo sabes, ¿no? Por ejemplo. Ya que tocas el punto de la pandemia y del COVID-19, me gustaría que abordemos ese tema, que ha sido un desafío para todos, incluido nuestro país también, y que se ha abordado de una u otra forma. Creo que China es un ejemplo en el mundo en ese sentido, pero quisiera conocer tu opinión, tu comentario con relación a cómo China ha llevado adelante y cómo ha superado, digamos así, esta pandemia con la política dinámica de cero COVID, que hasta hoy se implementa en detrimento para muchos detractores de la economía, pero que pone, en primacía la vida de las personas. Sí, esto es realmente increíble, ¿no? Como decíamos, China experimentó una expansión rápida del COVID en el comienzos del año 2020, pero de acuerdo a las estadísticas, el número de fallecidos en China creo que ha sido menos de 5.000 para un país de 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos, que tiene 350, ha habido más de 1 millón de muertos. ¿Eso a qué se debe? A varias cosas. Uno, como tú lo has mencionado, a esta política de cero COVID. Claro, la primacía ahí es el ser humano, ¿no? Entonces, primero. Segundo, China fue uno de los primeros países que desarrolló la vacuna. No solo eso, creo que lo más importante que eso es que China fue uno de los primeros países, prácticamente el único país que al comienzo no solo tenía vacuna, sino ponía esto a disposición del resto del mundo. Otros países occidentales al comienzo prácticamente escondieron sus vacunas, solo lo usaban ellos.
El Perú, por ejemplo, fue el país que empezó a usar vacuna al comienzo solo de China, porque era el único país que nos podía dar acceso. Ahora tenemos, obviamente, acceso a otras vacunas, pero yo creo que en ese sentido también demuestra el papel importante que ha tenido China, el gran desarrollo tecnológico que le ha permitido desarrollar vacunas independientemente de lo que han hecho otros países. Entonces yo creo que sí, efectivamente, el tema del combate al COVID-19, a pesar de que la economía ha sufrido algunos retrasos, pero la sociedad en su conjunto no ha sufrido. Ahí se ha puesto a primacía, obviamente, el bienestar de la sociedad más que de la economía, en todo caso, ¿no? Y esta visión que el presidente Xi Jinping, y cada foro internacional en el que participa, en cada alocución que tiene, en cada cumbre presidencial, siempre esboza y siempre deja sentada la posición de este desarrollo compartido, el mirar al mundo de forma igualitaria, de mirar al otro país, me refiero, como otro país igual que el tuyo, ¿no? Y de esa perspectiva, seguramente la política china ha sido muy consecuente con este trabajo de donación, de entrega y de puesta a disposición de las vacunas a todo el mundo, ¿no? Sí, China es un país interesante, ¿no? A pesar de que en algunas industrias ya está a la misma capacidad o incluso superior a otros países. Habíamos puesto el ejemplo, por ejemplo, de la tecnología de la información y telecomunicaciones, de la tecnología 5G. China puede mandar satélites a la Luna, incluso está explorando ese planeta, pero sigue considerándose un país en desarrollo y, como dice, trata de implementar políticas para ayudar a esto. Muy interesante. Y con respecto, vamos a cambiar ya el tema para cerrar un poco la conversación y nos vamos a centrar en la relación entre China, América Latina, nuestra región, y en particular con el Perú. ¿Cómo crees que ha sido la relación de China con el Perú en estos últimos 10 años, que es significativamente creciente? Es una relación muy interesante, quizá una relación bastante paradigmática en la región. Pero ¿cómo ves a China en estos 10 años en sus relaciones económicas con Perú, y cómo vislumbras el futuro de China, y desde ese análisis que nos hagas, cómo vislumbras el desarrollo de las relaciones económicas de China con América Latina? Sí, en los últimos 30 o 40 años las relaciones de China con Latinoamérica y el Perú se han incrementado de una forma excepcional, ¿no? El comercio ha aumentado, la inversión ha aumentado. De hecho, China, si uno descuenta México, que tiene, sabemos, una relación muy grande con Estados Unidos, China ya es prácticamente el primer socio comercial de la mayoría de los países, especialmente en América del Sur, del Perú, de Chile, de Brasil, Argentina, otros países más. Yo creo que eso es bueno. La inversión también cada vez es mayor. Ya hemos comentado el caso de la inversión de COSCO Shipping Port en la construcción de este megapuerto, pero yo creo que se puede hacer mucho más. China es un gran mercado para las materias primas del Perú, de Latinoamérica, y me parece bien, porque China necesita productos para su industria, pero yo creo que, comentamos hace un momento, la clase media china está aumentando, el poder adquisitivo de los chinos está aumentando, están aumentando su nivel de vida, entonces están demandando, por ejemplo, más alimentos, más productos agroindustriales. Entonces yo creo que ese es un rubro que todavía gran parte de Latinoamérica no ha aprovechado. Chile sí, porque vende vino, vende productos de madera para la gran urbanización que había en China, para la construcción de casas de muebles, de parqué de pisos, vende, por ejemplo, productos agroindustriales. Entonces yo creo que ese es un rubro que todavía nosotros debemos, no solo el Perú, Latinoamérica, tiene que usar más. Y el otro tema de la cooperación económica y técnica, ¿no? China dice, yo no solo le voy a comprar a ustedes, no solo voy a invertir, sino estoy dispuesto a transmitir mi experiencia de cómo ha sacado a gran parte de su población de la pobreza. Eso es muy, muy interesante. Exactamente. Cómo ha desarrollado su agricultura, por ejemplo. Es muy interesante. Hay posibilidades de hacer mucho, en el caso específico del Perú, mucho desarrollo compartido en el sentido tecnológico y en la biotecnología en particular, para poder mejorar este tema de los cultivos, y en el caso nuestro, que somos un catálogo de biodiversidad, hacer estudios para poder aprovechar mejor las tierras y los cultivos peruanos, que dan frutos muy interesantes, muy distintos y muy exclusivos, quizá en relación a otras partes del mundo, ¿no? Pero hablando precisamente de ello, creo que el Perú ha tenido o tiene todavía un boom agroexportador interesante. Mencionabas tú la clase media efervescente de China, y creo que Perú ha apuntado bien en ese sentido, porque hoy en día cada vez más los chinos
en los sectores, sobre todo de la clase media, consumen uvas peruanas, consumen paltas peruanas, consumen mangos peruanos de la mejor calidad. Productos hidrobiológicos como langostinos, camarones. En tal sentido, ¿cómo vislumbras tú esa relación de cooperación económica, esa relación que está iniciando y cómo la imaginas de aquí a una década? Yo creo que las perspectivas pueden ser bastante optimistas, ¿no? Efectivamente, el Perú, uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años son las exportaciones, no solo de minerales, donde China ya es un gran mercado, sino que el tema de las agroexportaciones, todavía China no es un gran mercado. En el año 2000, por ejemplo, el Perú exportaba solo 250 millones de dólares de agroexportaciones, no exportaba arándanos. El año 2021, las últimas cifras, el Perú vendió 7.600 millones de dólares. El Perú vende 1.200 millones de dólares en arándanos, como 1.100 en paltas, como 1.100 uvas, ¿no? Entonces son tres sectores donde el Perú vende más de 1.000 millones de dólares. Y esto está en crecimiento. Todavía a China creo que no le vendemos más de 150 millones de dólares todos estos productos, pero sabemos que China está comprando cada vez más. Como decía, Chile ha sabido aprovechar mucho ese mercado, pero yo creo que comparado con Chile, el Perú tiene enormes oportunidades. Para comenzar, tenemos un territorio muchas veces más grande del que tiene Chile. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que falta en realidad? Yo creo que falta varias cosas. Primero, obviamente, invertir más, porque si queremos vender a China necesitamos más producción. Mucho de lo que el Perú vende se va a Europa, se va a Estados Unidos, se va al mercado latinoamericano. Si efectivamente queremos vender a China, obviamente tenemos que producir más. Y para esto necesitamos, entre otras cosas, que haya más inversión china en ese sector, que ya lo está viendo, por ejemplo, en Chile. Ya empresas chinas están empezando a invertir en viñedos chilenos, por ejemplo, en otro tipo de productos. Segundo, obviamente, conocer más el mercado chino, ¿no? Sabemos, tú lo conoces muy bien, China es un mercado muy complicado, desde el tema del idioma, desde el tema de los canales de distribución y todo lo demás, ¿no? Y tampoco no conocen, pues muchos consumidores chinos todavía no conocen los productos peruanos. Es una campaña de promoción de nuestros productos, de nuestra imagen como país, ¿no? Entonces yo creo que las oportunidades son inmensas. Y así como lo demuestran otros países que han sabido incrementar sus productos a China de exportación, no solo materias primas, sino otros productos, el Perú tiene un gran futuro por delante. Aprovechemos esa gran relación que tenemos con China, vendiendo más, pero repito, no solo materias primas, sino otro tipo de productos. Y lo que el Perú puede producir, yo les he mencionado, productos agroindustriales, productos pesqueros, productos de madera, donde el Perú sí tiene un gran potencial, una ventaja competitiva, porque podemos producir a menor costo que otros. Para mucho hablar sobre China, sobre su desarrollo, sobre su futuro, que es un futuro bastante prometedor. Te comprometo desde ya, Carlos, a tenerte en una próxima ocasión para poder compartir y abordar desde distintos puntos de vista o de distintos enfoques la realidad de China y de qué manera esto impacta en nuestro mundo en el día de hoy. Encantado, Leo, y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro primer programa aquí en Mirada Económica desde Lima, Perú. Le damos el pase a Wu Shouyu en nuestros estudios centrales en Beijing. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos en esta edición de Mirada Económica. Hasta la próxima.